Vamos a explicar cómo resolvimos este problema. Nos dice lo siguiente. Si raíz de n de x a la n más 5n sobre 80n a la n más xn es igual a 0,25, si toda esta expresión vale 0,25, me pide calcular esta expresión. ¿Ok? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que calcular el valor de x en la primera para que yo lo pueda sustituir en la segunda. Bueno, es un problema que se resuelve con propiedades de los exponentes y con teoría de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Voy a escribir nuevamente mi expresión acá abajo. X a la n más 5 a la n sobre 80 a la n más x a la n. Todo eso en una raíz a la n. Y bueno, ese 0,25 yo lo puedo expresar como un cuarto. Recuerden cuando vimos cómo convertir números decimales a fracciones. Entonces 0,25 equivale a un cuarto. ¿Por qué? Porque nos conviene trabajar con cantidades enteras y no con decimales. Pero bueno, también nos puede dar lo mismo. Ya, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que despejar, sacar, dejar solitas nuestras x y nos damos cuenta que, oh sorpresa, la x está dentro de una raíz. ¿Cómo saco una x dentro de una raíz? O sea, la única forma en que yo pueda eliminar una raíz es elevándolo. Recuerden que las raíces, su operación inversa son de la radicación en la potenciación. ¿Ok? Entonces yo tengo que elevar al mismo exponente para que se pueda eliminar la raíz. ¿Por qué se elimina la raíz? Bueno, recordando que las raíces las podemos expresar en su forma de exponente racional y al estar elevada por el recíproco de su exponente racional, pues se cancelan porque va a quedar n sobre n y bueno, va a ser 1 y no se pone, ¿ok? Entonces, esa es la única forma de que nosotros podemos eliminar una raíz, ¿ok? Esa es su explicación. No es nada más porque se eleva y se elimina, ¿no? Pero al tratarse de una igualdad, de una ecuación, de una igualdad, es decir, tú tienes dos hijos y tú dices que eres equitativo, igualitario. Si a uno le das 200 y tú quieres ser equitativo, al otro le tienes que dar 200 pesos también. Entonces, si a un lado tú lo estás elevando a un exponente, a una potencia, tienes que hacer lo mismo del otro lado, porque si no, ya no sería igual, sería desigual. Entonces, de esa forma, nosotros pues no alteramos la igualdad. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues ya se cancela la raíz con su exponente. Y nos queda x a la n más 5n sobre 80n más x a la n. Igual. Bueno, acá en este caso, nosotros tenemos una fracción elevada a una potencia. Y cuando nosotros elevamos una fracción a un exponente, pues es una propiedad pues, distributiva, vamos a decirlo así. El exponente del numerador elevado el numerador al exponente, así, a cada uno. Entonces aquí yo tendría 1 a la n sobre 4 a la n, ¿ok? Pero todo número que está elevando a 1 siempre va a ser 1. No importa qué número sea, siempre va a dar 1. Entonces en este caso, 1 a la n, 1 a la 1000, 1 a la 2000, siempre va a dar 1. ¿Por qué? Porque siempre se va a multiplicar 1 por 1 y 1 por 1 siempre va a dar 1. Entonces en este caso, pues esto va a ser 1 a la 4 sobre 4 a la n. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, va a quedar como 1 a la 4 a la n. Bueno, volviendo a las igualdades, recordando que lo que le hacemos a un lado se lo tenemos que hacer al otro. Si nosotros tenemos una cantidad en el denominador, nosotros queremos eliminar esa cantidad, pues lo mismo que hicimos con las raíces, tenemos que multiplicar por su recíproco. Ok, aquí tenemos nosotros, esta b que está abajo es 1 sobre b. Y el recíproco de un número es aquel que cuando yo lo multiplico, con ese recíproco me va a dar 1 la operación. Entonces, el recíproco de 1 sobre b es b.
Entonces, porque aquí se cancela b con b, es decir, va a quedar b sobre b y es 1. Ese es el recíproco de 1 sobre b. Y si yo digo que el recíproco de b, ¿cuál sería? Pues 1 sobre b, porque me va a dar 1. Entonces, el recíproco de un número, que cuando yo lo multiplico por ese número, me va a dar 1. Entonces, cuando nosotros decimos está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, realmente lo que estamos diciendo es multiplicando por el recíproco. ¿Ok? Entonces, en este caso, el recíproco de 1 sobre 80n pues va a ser 80 a la n. Entonces, si yo quiero eliminar esto de acá abajo, tengo que multiplicar a ambos lados forzosamente por 80 a la n sobre xn. ¿Por qué? Porque cuando lo multiplica acá se cancela y acá multiplica. Bueno, ahora si yo quiero eliminar el 4 a la n, o sea, es más fácil explicarle, está dividiendo, pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, pero no es el deber ser. El deber ser es explicarle por qué. Tengo que multiplicar todo por 4 a la n, ¿ok? Entonces, multiplicando, vamos a poner aquí, por 4 a la n, 80 a la n, ¿ok? Entonces, en el caso de acá, yo voy a tener 4 a la n por 80 a la n, que multiplica a x a la n más 5 a la n, ¿ok? Y, al tener la misma expresión arriba y abajo se cancelan y solamente pasaría multiplicando 4 a la n por esa cantidad, ¿ok? Entonces, acá nos va a quedar del lado izquierdo 4 a la n por x a la n más 5 a la n, ¿ok? Y el del lado derecho, pues se va a eliminar 4 a la n con 4 a la n y va a quedar 80 a la n más x a la n por 1, ¿ok? Entonces sería 80 a la n es x a la n, ¿ok? De esa forma. Ahora aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿ok? Entonces vamos a tener 4 a la n por x a la n más 4 a la n, vamos a escribirlo por acá, por 5 a la n. Ah, bueno, pero hay una propiedad de los exponentes que me indica lo siguiente. ¿Qué me indica esa propiedad de los exponentes? Me indica que cuando yo tengo un producto, o tengo un producto elevado a un exponente, equivale a elevar el exponente a cada factor. ¿Ok? Y viceversa. Si yo tengo dos factores elevados a al mismo exponente, yo puedo expresarlo en forma de una multiplicación de un producto. Es decir, que 4n por 5 a la n sería 4 por 5 a la n. Y 4 por 5 a la n es 20. Es decir, que en este caso de aquí tenemos 20 a la n. ¿Ok? 20 a la n. Y bueno, este lado de acá, pues queda de la misma manera. 80 a la n más x a la n. Bueno, lo que a mí me interesa es dejar las x de un lado y los números de un lado. ¿Ok? Entonces, si yo aquí tengo, si yo quiero dejar lo que no es, lo que es x de este lado, 20 a la n no es x, lo tengo que quitar. ¿Y qué me va a eliminar esto? Pues su operación inversa, y su operación inversa es una resta. Entonces yo tengo que restar menos 20 a la n a cada lado. ¿Ok? Y acá tengo una x a la n que yo quiero pasar de este lado. Si yo la quiero eliminar de este lado, pues su inverso, ¿cuál sería? Su inverso sería restarle, ¿verdad? Y también le tengo que restar x a la n a cada lado. ¿Ok? Haciendo esto, pues se eliminaría con el de arriba y este se eliminaría con el de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría mi expresión? Coloquialmente nos dicen lo siguiente algunos maestros. Si está sumando, pasa restando. Ya explicamos qué es lo que ocurre. ¿Ok? Y si está sumando, pasa restando.
Ya vimos que realmente no ocurre eso, sino que se le resta y se le suma a ambos lados. Bueno, ahora, lo que queremos hacer aquí es juntar estas X, ¿ok? Estas X son las que nosotros queremos juntar en este caso. Y bueno, vamos a utilizar algo llamado factorización. ¿Qué es la factorización? Bueno, es representar algo como una multiplicación. Recuerden que los factores son los elementos de una multiplicación y el resultado se le llama producto. Entonces, si yo quiero factorizar, por ejemplo, esta suma, bueno, lo que me estás diciendo es, represéntame esa suma como una multiplicación, como un producto, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a buscar algo llamado factor común, algo que se me repita en cada término, y eso va a ser lo que va a multiplicar. Entonces, esa A, en este caso, sale como factor, y al decir que es factor, es una multiplicación, tengo que poner paréntesis, ¿y qué me queda aquí? Si ya salió, ¿qué me quedó? La B, más. Si ya salió la A, recuerden que esta A es A por 1, ¿ok? A por 1 es esa A. Si ya salió la A, ¿qué me quedó? El 1. Entonces, así se factoriza, de esa manera, ¿ok? Bueno, ahora, nosotros queremos hacer aquí, y factor común, ¿quién es? X a la N. Yo voy a sacar X a la N, ¿ok? ¿Y qué me va a quedar si si quito X a la N de aquí? Me va a quedar 4 a la N menos, aquí recuerden que hay un 1, aunque no se ve, ahí está, me va a quedar un 1. Ok, acá, ¿cuál va a ser mi factor común para factorizar en este ejemplo? Bueno, en este ejemplo, veamos, 80, recuerden que 80 es 4 por 20, ¿verdad? 4 por 20 es 80. Ah, pero 80, vamos a ponerlo de esta manera. 80 la N es igual a 4 por 20 a la N. ¿Ok? Voy a ponerlo de esta manera para que se entienda. Entonces ya veo que se repite 20 como acá, ¿verdad? Entonces es 80, yo lo puedo representar como lo siguiente. Y recuerden que cuando yo elevo un producto a una potencia, es lo mismo a sacar el producto de esas potencias por separado. Es decir que 80 vendría siendo, ¿quién? Vamos a hacerlo aquí. Sería 4 a la N por 20 a la N menos 20 a la N. Mi factor común sería 20 a la N. ¿Quién es el que va a salir? Te voy a escribir acá abajito para que veamos cómo es todo el proceso. ¿Ok? Bueno, así está. ¿Ok? Entonces, si 20 a la N es mi factor común, es el que va a salir. ¿Ok? ¿Y quién me queda acá? 4 a la N. Menos, recuerden que aquí hay un 1, aunque no se vea, menos 1. ¿Ok? Menos 1. Y bueno, vamos a borrar acá arriba de una vez para que se vaya secando. Ok. Y veamos por aquí lo siguiente. Yo tengo un factor común en ambos lados. Que yo puedo eliminar eso. ¿Cómo lo puedo eliminar? Recuerden cómo podemos eliminar algo. Ándale, por su recíproco. Entonces yo tengo que dividir ambos lados entre 4 a la N menos 1. Al hacer esto, esto se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar X a la N igual a 20. ¿Ok? Y lo mismo que hicimos al inicio, para eliminar la raíz lo podemos hacer acá. ¿Cuál es el recíproco de n? 1 sobre n. Con eso yo puedo eliminar mi exponente. Recuerden que en una igualdad lo que le hago a un lado se lo tengo que hacer al otro, para que valga. Y al multiplicar esto, pues se me va a cancelar. Y me va a quedar x igual a 20. Y entonces yo ya puedo resolver mi operación. ¿Cómo puedo hacer mi operación? La siguiente de acá arribita.
¿ok? Si x es igual a 20, yo tengo x más 12 raíz cuadrada de x más 5, x a la x menos 4, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir la x. La x se va a poner aquí, la x se va a poner aquí, y el valor de la x se va a poner aquí. ¿Y cuál es el valor de la x? 20. Es decir, 20 más 12 raíz, bueno, no es raíz cuadrada, dije raíz cuadrada, pero no es raíz cuadrada. Raíz de 20 más 5, de 20 más 5 a la 20 menos 4. Ahí está. Y ahora 20 más 12 es 32. ¿Ok? Y 20 más 5, 25. Está elevado a la 20 menos 4, que es 16. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer por aquí? Otra cosa que podemos hacer aquí es lo siguiente. Este 25 es 5 al cuadrado. Entonces, si está a la 16, vamos a hacerlo así. 25 a la 16 sería 5 al cuadrado a la 16. ¿Ok? Entonces sería raíz 32 o 32ava de 5 al cuadrado a la 16. Ah, pero recuerden que, ¿qué pasa cuando yo elevo una potencia a un exponente? ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Es decir, que este 2 va a multiplicar al 16. Y entonces yo voy a tener raíz 32ava de 5 a la 32. ¿Ok? Y al tener esto, pues se cancela la raíz con el exponente. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el valor de esta expresión. Entonces va a ser, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5. Porque todo esto se va a volver 5. Y 5 sería el resultado de esa operación. Entonces, como podemos ver, todo lleva un procedimiento. Si lo vamos respetando las leyes de los exponentes, las propiedades, los signos, las igualdades, todo se resuelve de manera solita, fácil. El mismo problema te va a dar la solución y no vas a tener pues ningún problema a la hora de resolver cualquier otro problema similar, ¿verdad? Entonces no olvides compartir y dejar tu like. Living in gangsters paradise. Been spending most of their lives living